A todos ustedes. Vamos a darles cuenta de los 3 casos que ustedes nos han preguntado y en qué situación jurídica y procesal se encuentra cada uno de ellos. También vamos a dar cuenta de la población penitenciaria que no ha tenido una sentencia y que sigue privada de su libertad. Entonces, si quieren, empezamos rápidamente con el caso Vallarta, por favor. La versión breve, por favor, sí. El señor Vallarta, como ustedes saben, se encuentra privado de su libertad desde el año del 2005 por la presunta comisión de diversos delitos seguidos en 2 causas penales distintas. Esto es importante. Ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Los delitos por los que se le ha acusado es secuestro, delincuencia organizada, aportación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo. La solicitud inicial fue precisamente que se revisara su caso, en el que se alega diversas violaciones graves al debido proceso y que se emita la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal. Esto es lo que estamos abocados desde la Secretaría de Gobernación en la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia. En la atención brindada, el caso ha sido revisado desde septiembre del 2019 por instrucciones del señor presidente, en coordinación con el propio señor Vallarta, sus familiares y abogados. Se le han propuesto diversas alternativas que pudieran hacerse valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de la sentencia. Y la conclusión sería que el señor Vallarta y su defensa no han aceptado algunas de las estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esto sería únicamente, esta estrategia lo beneficiaría para una de las 2 causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que si es esta estrategia, se le aplicara el precedente Cassés, es previsible, muy probable, que sea absuelto en dicho asunto. Sin embargo, continúa una causa penal pendiente. El 19 de julio, apenas hace unos días, la defensa presentó nuevas pruebas documentales y esto podría alargar el proceso, ya que el juez no podría dictar la sentencia hasta que las pruebas sean desahogadas. Esto en relación a la otra causa penal que tiene pendiente, porque como decíamos, si se le aplicara el precedente Cassés, lo más probable es que en ese asunto, en esa causa penal, él saliera absuelto. O más bien, podría obtener su libertad, porque la sentencia de Cassés no es absolutoria, sino la excarcelación de la francesa. En el otro asunto, en el caso de la señorita Quevedo, el antecedente es que en octubre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado mexicano la opinión número 45/2020 relativa a esta persona. Ella fue detenida en septiembre del 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y de secuestro. Ella denuncia haber sido víctima de tortura en 2 ocasiones. En el 2009, en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, y narra cómo fue torturada, y en el penal de las Islas Marías, también ella narra cómo fue torturada. Actualmente continúa privada de su libertad en prisión preventiva, también sin resolución, sin sentencia definitiva, en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil en Morelos. La atención brindada a esta persona es representada por el Instituto de Defensoría Pública, pero es también en coordinación con la asesoría jurídica de incluso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las gestiones para garantizar atención médica inmediata y está en proceso su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas. En estos 2 casos, la tortura, y subrayo la tortura, y las violaciones a derechos humanos están demostradas plenamente con la prolongación innecesaria del proceso por una parte,
Los jueces tienen elementos para considerar como violaciones graves al debido proceso y darle el valor probatorio y la incidencia que tienen en este caso. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación continuará con las diversas actuaciones y diligencias en estos dos casos, para que pudieran obtener su libertad. En el otro caso de la persona indígena de Milpalta, el señor subsecretario tiene toda la información, pero sí decirles que en su caso ya hay sentencia definitiva, son 60 años. También ella alega tortura. En ningún momento se autoadscribió como una persona indígena, pero podría hacerlo en cualquier momento, y la sentencia que tiene ya, la condena, es por 60 años. El señor presidente, precisamente en esta última sesión, en esta reunión, nos ha instruido al señor subsecretario y a mí para realizar un proyecto de decreto, se lo vamos a presentar al señor presidente, en donde se establezcan diversas situaciones de toda esta población privada de su libertad que no tiene sentencia. Si quieren poner los círculos en donde está la población penitenciaria y quien todavía no tiene sentencia definitiva, son alrededor del 43% de las personas privadas de su libertad que siguen en prisión preventiva. Ahí está, de esta población, la no sentenciada. La siguiente, por favor. Aquí está el centro penitenciario y el tipo de fuero. Esto, desde luego, tiene que ver con muchas razones, pero una de las principales es precisamente pues que no es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. Y por otra parte, también decirles que en muchas ocasiones son los propios abogados que interponen los diversos recursos que están en su derecho, obviamente procesal, para interponer todos los recursos que estén a su alcance, y que también esto pues obviamente dilata la resolución. Señor presidente, si nos permite también decir lo que ya, gracias, muchas gracias, lo que nos había usted instruido sobre el decreto. El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años solicitar a través de este decreto como una política penitenciaria al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria. Esto es muy importante porque ya incluso el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo establece con toda precisión, que los mayores de 70 años pudieran obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Y por otra parte también nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad, si tienen por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados. También el señor presidente nos ha instruido para el tema de la tortura, quien alegue tortura y también se compruebe a través del protocolo de Estambul, que es muy seguro cuando se le aplica el protocolo de Estambul a alguna persona que alega tortura, es muy seguro las conclusiones que tiene este protocolo, son peritos muy expertos. También el señor presidente nos ha instruido de solicitar por la causa de la tortura la excarcelación de algunas personas privadas de su libertad. El presidente también ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura, y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal. Entonces, en este sentido, vamos a caminar
para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de las solicitudes que en su caso el Gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria. Es cuanto, señor presidente, y le doy la palabra al señor subsecretario.